Miradas de Artista Radio desde Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Miradas, miradas de artista. Miradas, miradas de artista. El Aleph, dice Borges, es uno de los puntos del espacio que contiene todos los puntos. Según la Cábala, las letras del alfabeto son anteriores a la creación y el verbo divino se sirve de ellas para crear el mundo. Una poderosa metáfora que para los cabalistas no es metáfora sino verdad literal, de cómo el lenguaje crea la realidad, en lugar de meramente reproducirla o reflejarla. Si toda la realidad surge de las letras del alfabeto y todas las letras surgen de Aleph, el universo entero cabe en esa letra. Es este un fragmento del comentario de Carlos Gamerro en Borges y los clásicos. Al escuchar y leer, ustedes oyentes, como nosotros, reescribiremos los textos utilizados con la herramienta básica de la creación, el lenguaje. Ustedes y nosotros arrojaremos y recogeremos palabras al aire. Palabras al aire se emite con los auspicios de Lágrimas de Circe, sello editor y librería virtual. Hacia Ítaca, certamen literario internacional. Una convocatoria anual desde Mar del Plata a todos los escritores de habla castellana. Y taller literario Despierta Palabra, que desarrolla ahora sus clases a distancia durante este programa. Nuestra cortina es la deliciosa Del mismo sol, de y por Julio Ascano, virtuoso músico marplatense radicado en Lucerna, Suiza. Buenos mediodías, esto es Palabras al Aire, otra vez en su emisión del 30 de enero de 2021. Qué año que pasamos y qué año que comienza, ¿no? Muy complicado. A propósito, les comento que este es el último programa semanal. A partir del próximo, nuestra periodicidad va a ser quincenal para evitarme mayores requiebros y preocupaciones. No es tiempo de ese tipo de sobresaltos, sin duda. Hoy tenemos tres grandes poetas. Primero, Rubén Sebastián Melero, querido amigo, un tierno poeta correntino, radicado hace muchos años en Mar del Plata, a quien alguien comparó alguna vez en el oído con un caramelo. Así de dulce es Rubén Sebastián Melero. Después volvemos otra vez con Silvina Bukovic, una gran poeta, enorme pensadora, intelectual marplatense, cuya participación, repetimos, estuvo en uno de los primeros programas de este ciclo y volvemos a traerlo, fue lo más visto hasta ahora y merece este revival, esta puesta nuevamente en imagen y en voz, por supuesto, que es lo más importante. Y finalmente, la queridísima Carolina Peleretegui, otra dulce de Mar del Plata, en realidad de Sierra de los Padres. Bellísima persona, riquísima poeta, riquísima narradora para niños, merecedora de premios en este último género. Vamos como siempre con música en intermedios y portadas de nuestras ediciones, y por supuesto también con la perlita, con que esta vez es doble, con algunas voces que traemos de próximos editados y con el taller a distancia, como cada sábado. Perdón, ahora como cada 15 días. Allí vamos entonces.
Sebastián Melero nació en Goya, Corrientes, en 1962. Durante su adolescencia participó activamente de la vida cultural de Goya, integrando el movimiento juvenil de SADE, que organizó eventos literarios, encuentros de escritores jóvenes y colaboró con don Wenceslao Moore en Lea Libros en Acción, primera distribuidora de libros de autores correntinos. A los 14 años publicó sus primeros poemas en la columna literaria del diario Primera Hora, a cargo de la escritora Marta de París. En 1978 publicó su poemario Adolescente, dado a conocer en el encuentro de escritores correntinos realizado ese año en la ciudad de Paso de los Libres. Por aquellos años fue incluido en obras como Primera Antología de la Poesía de Corrientes, Ayer y Hoy de las Letras Goyanas. Estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad del Noreste, en la ciudad de Corrientes, donde en 1984 obtuvo el primer premio a la producción literaria y científica otorgada por la Subsecretaría de Cultura de la provincia. En 1988 publicó Sobre la piel del río, con el auspicio de la Secretaría Académica de la Universidad Nacional del Nordeste. Realizó su formación de posgrado en el Servicio de Salud Mental del Hospital General de Agudos de Mar del Plata, donde en 1991 ganó el primer premio en el certamen literario nacional organizado por la revista Propuesta, con su poemario Pájaros Verdes. En 2013 publicó La Baba del Caracol, Premio Municipal de Literatura Osvaldo Soriano. En el año 2014 recibió el premio Convivencia, otorgado por la fundación homónima, que lo reconoció como figura destacada en el ámbito de la cultura. En 2015 publicó Árbol de las Palabras, último poemario editado antes de Ciudad Intervenida. Y Ciudad Intervenida, este último libro de Rubén Melero, que editó Lágrimas de Circe, con una notable profusión de fotografías, libro dedicado, por supuesto, a la ciudad de Mar del Plata. En los últimos tiempos, Rubén se ha dedicado a dar a conocer algunos temas musicales en los cuales la letra son sus poemas, ¿no? Una actividad realmente novedosa y para imitar, porque es una forma muy práctica, muy rápida y muy efectiva de comunicar poesía. A continuación con ustedes el poeta doctor Rubén Sebastián Melero. Para el programa Palabras al Aire, agradezco la invitación de Carlos Cartolano. Voy a leer unos poemas. Soy Rubén Sebastián Melero. Los troncos. Este poema tiene un acápite de Rafael Felipe Oteriño que dice lo siguiente: para decir una palabra, para decir una sola palabra, la primera palabra y la última, para que naciera esa palabra, tuve que vivir. Hasta ahí el acápite y ahora el poema escrito por mí. Este día en los troncos hay un aire de Salta. Levantamos las copas por Jacobo Regen. Teuco suelta los pájaros del nido que acullican su boca. En esa entonación de las palabras, tu casa, Rafael, se vuelve valle. Un copredal de voces nos aleja de la costa del mar que se retira. El Malbec acaricia las gargantas. Saboreo la carne que asaste, otro don de tus manos. Tuve que vivir estas horas en tu casa, Rafael, entre tus fotos, tus libros, tus recuerdos, para poder escribir estas líneas que remedan la forma de otro poema. Adán. Dios ha dicho mi nombre y acá estoy, dispuesto a andar el libro de la vida. Escribiré el amor, seré desobediente, por mi culpa, por mi propia culpa, arderán las montañas y las selvas, se pudrirán los lagos y los mares. Volveré por el río del silencio, regresarán las letras de mi nombre, de nuevo tejeré con las palabras, me enredaré en las ramas de un poema, el amor y el verdor renacerán. Chicos malos. Nos fascina jugar de chicos malos,
odiamos cuando no nos eligen y mucho más si nos critican. Están los que suelen dar recetas a los otros que siempre se equivocan. Caminamos la vida como si fuera eterna, hasta que uno se nos va de golpe, nos quedamos así, desencajados, sin saber qué decir sobre las cosas que no pueden decirse. Mis pasos llegan hasta el río seco, tiro la red y solo traigo piedras. Quiero pescar y faltan las palabras. Reflejos. El pez se resbala, no lo atraparé. Me quedo con el eco de su salto, las burbujas que deja tras de sí, el recorrido de la flecha, el rayito que brota de una escama, apenas un destello, el olor que perciben los vaqueanos cuando pasa el cardumen. Agradezco a mis padres las historias del río, la memoria del agua, la línea que se tensa, la boya que se hunde, el látigo del grito que ilumina el silencio como una llamarada. Tiempo de emigrar, dedicado a Carlos Cartolano tras la lectura de su cuaderno séptimo. El pájaro siente que es tiempo de emigrar. La niebla impide ver el otro lado. ¿Cómo será la orilla, la otra orilla? ¿Es la gran distancia o la pequeña? Creo que ni el ángel que lo mira sabe medir esos espacios. El pájaro desea gaviotar y gira en el aire con las alas quebradas. La vida es esa estela que dibuja en su vuelo, corazones que laten a bordo del poema, las palabras de amor que nacen de su boca. Una niña que no es la de la foto. La niña despierta de una pesadilla, el corazón es un gorrión que salta, quiere salir volando de su pecho, toda sudor y miedo, la muñeca tiembla, la niña se refugia en el brazo tibio que le ofrece la madre, llora hasta la pausa que abre los pulmones y después se levanta, escudriña la calle, descubre que sus sueños pueden cambiarlo todo. ¿Qué pasó con las casas? ¿Dónde están sus amigos? ¿Juegan a las escondidas entre los escombros? ¿Dónde han ido los pájaros? ¿Por qué tanto silencio? El perro del vecino ya no ladra, un triciclo quebrado, un osito roto. La madre cubre los ojos de la niña, ella tapa los de su muñeca, quiere gritar y no le sale el grito. Intenta despertar, pero no puede. Verano. Me espera el verano de Corrientes. Extraño el estanque que ideó mi padre en el jardín de casa. Regaba las plantas cada día para vaciar su cuenco y volver a llenarlo. Algunas veces parecía un nido con pichones dispuestos a volar, bahía en la que saltaban las ballenas y el agua rebasaba los bordes como una catarata, oasis de frescura, casita de Tarzán. El niño Rudyard Kipling imaginaba el libro de la selva. En las noches un espejo duplicaba la luna. Podré llegar a tiempo antes que sea otoño. Bueno, la perlita del sábado
como cada sábado, ahora cada 2 sábados. Hoy es triple. Empezamos por decir que Sebastião Salgado, ese notabilísimo militante social a través de la fotografía, Sebastião Salgado, brasilero, está presente ahora con la película La sal de la tierra, que está ofreciendo en estos días el canal británico de cable Film and Arts. Les recomiendo que lo vean. Está en forma fragmentaria también en YouTube, pero la versión completa se está ofreciendo ahora a través de cable. Es una película de 2014 que mereció el premio César al mejor documental. Está realizada por el hijo de Sebastião Salgado, Juliano Ribeiro Salgado, por Hugo Barbier, y codirigida por el hijo de Sebastião, ya lo dijimos, Juliano, y por Wim Wenders, nada menos. Bueno, esta película revela primero la mitad vacía del vaso, es decir, las matanzas, las discriminaciones sociales, el trato a los migrantes. Realmente horrible lo que se ve y conveniente verlo para tomar conciencia. Por otro lado, la destrucción de la selva, la desforestación y el daño que se le hace al planeta. Pero también presenta la base llena, la parte llena del vaso, cuando aclara al finalizar el video, y por fortuna, que el 50% del planeta original se encuentra intacto. Que nuestra tarea es reparar un 50% nada más, y no todo el planeta. Vean este documental, por favor. La segunda parte de La Perlita tiene que ver conmigo, o con Lágrimas de Circe en realidad, y con su certamen literario internacional de poesía, microcuento o microficción y ensayo, sexta emisión, año 2021. Como ustedes saben, el 24 de enero se cerró la recepción de trabajos. Se recibieron en total 70 poemas, 54 microficciones y 4 ensayos. Realmente muy poco. Realmente este año, después del primero de 2016, fue el menos concurrido de todos. Muchas razones para eso, ¿no? Nora dice: la pandemia nos ha quebrado la esperanza. Parte de eso hay, sin duda. Otra parte de la cuestión es que este tipo de convocatorias ya no están en primera plana nunca, porque no llaman la atención de los jóvenes. Y bueno, recién hablábamos de la sal de la tierra. Las sales de la tierra son las últimas generaciones, ¿no? Fundamentalmente. Y no lo miran. Se recibieron trabajos de escritores de Argentina, Chile, Cuba, España, México y Perú. Remitentes de 46 ciudades. Antes de mencionarles cuáles fueron esas ciudades y la cantidad de propuestas por cada una, les quiero decir que este año nuevamente hemos sido rechazados por la más importante base de datos de escritores, de convocatorias a certámenes literarios para escritores del mundo, que es escritores.org. Fuimos rechazados en 2018, en 2019, y ahora en 2021 otra vez se nos rechaza. Aparentemente se objeta el hecho de generar una antología con los premiados y mencionados. Aceptamos que eso en general en muchos certámenes es un premio tramposo, pero no es nuestro caso. Ustedes saben que no es nuestro caso.
Nosotros tratamos de revelar cómo se está escribiendo y de destacar con un jurado de excepción los mejores trabajos. Para lo cual le ofrecemos al lector primero 3 libros individuales por cada uno de los ganadores del primer premio, en poesía, en microficción y en ensayo, y finalmente una antología con los primeros 3 premios y diversas menciones en cada uno de los géneros. Les menciono las ciudades: Arequipa, Perú, 1; Avellaneda, Buenos Aires, 1; Bécar, Buenos Aires, 1; Benito Juárez, México, 1; Vialema C, Córdoba, 1; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18; Córdoba Capital, 2; El Palomar, 1; Embajador Martín y La Pampa, 1; Florencio Varela, Buenos Aires, 1; Gualeguaychú, Entre Ríos, 1; Guanajuato, México, 1; Ituzaingó, Buenos Aires, 4; La Moulaye, Córdoba, 2; La Habana, Cuba, 1; La Plata, 3; La Reja, Buenos Aires, 1; Las Heras, Mendoza, 1; Las Parejas, Santa Fe, 1; Luján de Cuyo, Mendoza, 1; Mar del Plata, 10; Martínez, Buenos Aires, 1; Maza Magrel, España, 1; Mercedes, Buenos Aires, 1; México, DF, 1; Bocoretá, Corrientes, 1; Monte Grande, Buenos Aires, 1; Moreno, Buenos Aires, 3; Morón, Buenos Aires, 1; Pergamino, Buenos Aires, 2; Resistencia, Chaco, 1; Rosario, Santa Fe, 3; San Carlos de Bariloche, Río Negro, 1; San Luis, Capital, 1; San Miguel de Tucumán, 1; San Nicolás, 1; Santa Fe, Ciudad, 1; Santiago de Chile, 2; Velasco, Cuba, 1; Vicente López, Buenos Aires, 1; Villa Ballester, Buenos Aires, 1; Villa de Soto, Córdoba, 1; Villa Maza, Buenos Aires, 1; Villa Mercedes, San Luis, 1; Villa Rosa, Buenos Aires, 1; y Sinacapetec, México, 1. Esto es todo. Esto es todo. Más allá de que han llegado excelentes trabajos, yo no puedo hablar todavía de cuáles fueron los mejores, pero sí soy un lector de todo lo que se recibe para el certamen, que prolijamente y sin dar a conocer identidades transfiero al jurado de lujo que tenemos con la coordinación, como todos los años, de Sergio Yolo y Divari, la participación este año de Simone Saín y María Marta Donet. Y a continuación, la tercera parte de nuestro programa de hoy, la tercera parte de nuestra perlita, mejor dicho, del programa de hoy, es un audio de nuestro amigo Ricardo Sarlinga, anunciando la próxima aparición de Breve y Campero, Breve y Paisano, de este autor, que son poemas muy breves relacionados justamente con las cuestiones del campo. Y este poema que lee Ricardo tiene mucho que ver con el contenido del libro. Por eso se lo ofrecemos. Este libro es de inmediata, inminente aparición, y ustedes verán muy próximamente que va a estar en nuestra librería virtual. Hasta aquí entonces la perlita. Nos vemos en un momento. La estación está en el medio del campo, siempre de gris, esperando que asome del horizonte su novio tren bien amado. Tiene el andén ya barrido, en ochos regadereado, un reloj, una campana y una pizarra de horario. En la mañana soleada, la X tumbada de un carro contiene los equipajes de los que ya madrugaron. Al lado hay 2 cajoncitos con arpillera forrados con unos pollos que son algún presente de campo. Allá la manga de lona espera darle su trago de hospitalaria agua fresca al que vendrá resoplando. Hay unas cejas de monte sobre los ojos del campo, que son esas 2 lagunas que le han dado nombre al Paco, y el jefe de la estación, pura cepa ferroviario,
coteja el paso del tiempo en su omega encadenado mientras camina el andén de azul botones dorados. Y ya corona el repecho el tren de penacho blanco. Su novia hace de un suspiro un leve viento aromado que se funde en el repecho con el vapor del penacho. Reviven en el andén risas, inquietud de pasos, voces que apuran, saludos y el apretón del abrazo. Solitaria una mujer, triste, sentada en un banco, la valija de cartón que ciñe un cordel gastado, se marcha del pueblo aquel de la ilusión y el fracaso. En los palenques de atrás, un charret, sulquis, caballos esperan hasta el partir tras estridente silbato del caballero de acero y al yelmo penacho blanco. Cuando las ruedas se muevan, como venciendo cansancios, y esa muerte pequeñita que el que parte va dejando, cuando el último vagón, cuando el furgón traqueteando y en él el guarda que fuma en la baranda apoyado, cuando se vuelva la gente en charret, sulquis, caballos, la estación quedará sola, sola en el medio del campo, con su vestidito gris, con su sombrero tejado. Su tren ya nunca volvió, si hasta los rieles quitaron, y la estación, ya muy vieja, sigue el repecho mirando, gris el vestidito gris, roto el sombrero tejado. Con 4 libros publicados, una licenciatura en filosofía y una marcada permanencia en la voz poética, Silvina Vukovic, querida amiga, querida poeta, ha sido de alguna manera una de las principales atracciones de nuestro siglo. Por eso hoy nos complacemos en reproducir su participación que se produjo en el programa del día 21 de noviembre de 2020. Hoy la traemos de nuevo, pensamos que es absolutamente vigente lo que ella nos lee, su ensayo. Bueno, hay mucho por decir a partir de la escucha, así que ya le dejamos con ella. Con ustedes, la señora Silvina Vukovic. Hola, soy Silvina Vukovic. Te agradezco, Carlos, la invitación. Voy a compartir un trabajo que escribí para un congreso de filosofía antigua que se llama Ecos de Safo. Intentar el acercamiento a cualquier obra textual de la antigüedad adolece de consabidas dificultades, y el caso de Safo está entre ellas. Su obra nos ha sido legada por vías directas e indirectas. En cuanto a las primeras, tal lo refiere Pablo Ingberg, nos han llegado fragmentos en unos 16 papiros, 2 pergaminos y un ostracón, tablilla de cera o pieza de cerámica o de ostra con inscripciones. Y los que han llegado hasta nuestros días de manera indirecta cargan con un cúmulo de posibilidades de error derivadas del hecho de ser copias y la consecuente falibilidad que eso mismo implica. En total, han sobrevivido alrededor de 200 fragmentos, algunos de ellos conformados por una palabra o un par, lo que representa un escaso 10% del total de su obra, que se habría compuesto por 9 libros. En cuanto a sus datos biográficos,
algunos de los cuales bosquejaré. Los mismos provienen de documentos de varios siglos posteriores al tiempo en que Safo vivió, y gran parte de lo que se conoce como inherente a su vida se estima como procedente de interpretaciones de algunos de sus trabajos literarios o como inferencias de filólogos. Los datos contemporáneos a ella son escasísimos y para nada claros ni confiables. Lo que se sabe ha surgido de fuentes tales como alguna anécdota relatada por Heródoto en el siglo V a.C., la biografía escrita por Cameleonte, discípulo de Aristóteles en el siglo IV a.C., una referencia a un probable exilio que consta en la inscripción de autor incierto conocida como Mármol de Paros, que alude a hechos ocurridos hasta el año 263 a.C., una biografía que invoca como autoridad a Cameleonte y aparece en un fragmento de papiro hallado en Oxirrinco, en el Alto Egipto en 1800, la Heroída XV de Ovidio y la Suda del siglo IX después de Cristo entre las principales. Investigando esas documentaciones, lo que se puede esbozar de la vida de Safo es que vivió en la isla de Lesbos, frente a las costas del Asia Menor, que nació en la ciudad de Mitilene, la principal de la isla, aunque la biografía de la Suda sitúa a Éreso como su ciudad natal, y de ambas ciudades se conservan monedas con la imagen de la poetisa, que habría alcanzado el florecimiento, la edad de los 40 años, entre los años 600 y 594 a.C., de lo que se deduce que habría vivido entre la segunda mitad del siglo VII a.C. y el primer tercio del siglo siguiente. Se calcula asimismo que Safo padeció exilio en Siracusa, Sicilia, que puede haberse debido a su pertenencia a una familia aristocrática en disputas por el poder, que su aspecto físico habría sido de talla pequeña y piel morena, que su padre se podría haber llamado Escamandrónimo, su madre Cleis, y podría haber tenido 3 hermanos, Eurigio, Caraxo y Lárico, que habría tenido una hija llamada también Cleis, y que podría haber estado casada con Cércilas o Cercolas de Andros. La obra de Safo desprende múltiples posibilidades de consideración, y lejos de agotar algunas de estas instancias, lo cual ha sido y sigue siendo realizado muy bien por muchos otros, puntualizaré algunas caracterizaciones para centrarnos luego en la cuestión subyacente de la fragmentariedad y las vicisitudes que derivan de esta. La divina Safo de Alceo, la décima musa de Platón, llega a nosotros fragmentada. En esa fragmentación, epigonal al legado superviviente de su obra, se desliza una voz que es admirada ya en su época, por lo particular de su femineidad, por la construcción de un discurso amoroso y un enaltecimiento de un yo desde un nosotras, una voz colectiva que reverberó en autoiluminación y atravesó los siglos y la historia. En consideraciones de Deleuze, para quien la filosofía es un modo de resistencia a todos los poderes, pensar es crear, desarrollar la capacidad de cooptar las singularidades, lo acontecimental, y para ello es necesario construir una noción de tiempo diferente. Deleuze retoma así la noción de aion, como un tiempo que divide constantemente el instante presente, sin pasado ni futuro, que remite a la idea o representación. En aion, la identidad se construye a partir de la diferencia, invirtiendo el esquema lógico tradicional. Tal el pensamiento reductivo, que reduce la diferencia a la identidad, de la representación. Deleuze no pretende ni propone buscar su identidad, sino reafirmar su diferencia. Según la ontología deleuziana, lo acontecimental que permanece en la superficie es siempre efecto, y la causalidad es el patrimonio de lo corpóreo. Ya los estoicos consideraban a los acontecimientos como incorporales que relacionan las palabras y las cosas,
que se deslizan dibujando una superficie que une y separa a la vez las proposiciones y los hechos a los que éstas se refieren, quedando el sentido de la proposición como aquello que se refiere al acontecimiento, como una cuarta dimensión. Vemos así cómo tiempo y espacio discurren por un carril que los conduce a constituirse como la alternativa que propone el mismo Deleuze a los dualismos clásicos, no la inversión con que estos juegan, sino la perversión. Es claro cuando esgrime que frente al discurso dominante debe anteponerse no el silencio, sino el tartamudeo, la subversión y la perversión lingüísticas. Aunque aclara que, anegados como estamos de palabras e imágenes, lo que hace falta es crear vacuolas de soledad y de silencio mediante las cuales sea posible tener algo que decir. En esos nichos de silencio, digo, se instala la fragmentariedad, y es quizá en esa condición donde radica la fuerza de aquello que, tanto Deleuze como otros autores, entre quienes me incluyo, conceden a lo no dicho. En ese margen para la reformulación, poetas contemporáneas como Edda Sartori sumergen la intencionalidad de la palabra en la empresa abismal de una búsqueda infinita. En su obra Los himnos leves, del año 2017, Sartori desarrolla un trabajo de intertextualidad con Safo con un formato del tipo epistolar, en el que confluyen fragmentos de cartas, diarios, pensamientos, poemas y reflexiones. Todos tienen un propósito de enunciación de lo mistérico, lo secreto, a través del espacio y el tiempo. El lenguaje y la espacialidad intentan visionar esa fugacidad, el agón del eros en tanto intensidad, fragilidad, un juego conflicto en proceso continuo de plenitud y desvalimiento, huida y juntura. ¿Cuál es, en esa búsqueda, el registro poético de la incerteza?, se pregunta Sartori. Ella sabe que Safo nos ha llegado desalojada de la estructura poética. Solo un himno, el himno a Afrodita, ha podido reconstituirse íntegramente. El resto de sus poemas se conservan fragmentados, mutilados, aislados. Propician el despojo propio del tiempo. Quizá de esa manera se resignifican, provocando una puesta en abismo de la agonía del eros y del secreto. La poeta ubica a Safo en el marco de su elogio y dedicación a Afrodita dentro del tiaros, preparación de las jóvenes para el matrimonio. Los himnos leves apuntan al eros primordial, el que tiene una función especular con la muerte por su aspecto imprevisible, impulsor de la vida e inmanejable, surgido del caos en la misma instancia creativa de Gea. De esto último da cuenta muy bien Hesíodo en su obra Teogonía. Los himnos leves funcionan en realidad como un oxímoron en ese vaciamiento del suspenso. Es alabanza y rechazo o alejamiento, búsqueda y límite, confrontación y huida. Es provocador de un sistema de emociones que se hace especular, a su vez, con el discurso amoroso de Barthes en fragmentos de un discurso amoroso. Presenta la búsqueda, el deseo, la espera, el interrogante donde la exhibición del lenguaje es a la vez reflejo de fugacidad y fragmento. Fragmento como recorte y búsqueda de lo pendiente, de lo subterráneo. Los himnos leves transita, según la misma autora, atravesado por tres particularidades: la de un entre del lenguaje, que estudiara Bratovsevich, la de metaxis y la de deinos. Sin profundizar,
Sobre esto diré con respecto a la primera que se deja ver en la obra Sitio para un uso de la espacialidad que reformula lo invisible, lo no dicho, el terreno movedizo a develar. La escritura gesta una suerte de vaciamiento dinámico, planteando un juego de opuestos cuya tensión brega por llenar el vacío, por hacer aparecer, ad parere, traer a la luz lo que está detrás, o debajo, o después de lo evidente. En esa intermitencia, en esa cifra inconclusa a resignificar, se arriba a un terreno anegadizo que se interrelaciona con el misterio y el peligro. Se trata de un punto de inconcreción, de lo indecidible. Es la tensión de la aporía. En ese punto arribamos al deinos, lo peligroso, terrible, maravilloso, extraño. Son pertinentes las palabras de Lucas Soares en su artículo Destrozarse en cada imagen para perderse, sobre la poesía como el más peligroso de los bienes, cuando dice que, abro comillas, hace referencia a algo que de tan respetable se vuelve temible, cierro comillas. En Análisis de Ingberg, el fragmento 50 de Safo, abro comillas, pues solo para verlo es bello el bello, en cambio el bueno al punto será bello, cierro comillas. Registra como fuente un tratado del célebre médico Galeno del siglo II después de Cristo que lo incluye. Este fragmento, que aborda lo efímero de la juventud y el placer en una primera mirada, lleva al investigador a comentar un detalle que considera digno de atención y dice, abro comillas, pese a que todo un mundo separa a Safo de Platón, en el filósofo la contemplación de lo bello aprehensible por los sentidos es, en el banquete, el comienzo del camino hacia el bien, lo bueno. Cierro comillas. Con el fragmento 105 de la poeta griega, arriban la sorpresa y la incerteza a una suerte de patos ineludible. Abro comillas. ¿Cómo enrojece en lo alto de una rama la manzana dulce? Alta en la más alta, y la habían olvidado al cosechar. ¿Olvidado? No, sino que ellos no podían alcanzarla. Cierro comillas. Ingberg apunta que este fragmento se halla en su totalidad en los escolios a un tratado del siglo II de Hermógenes y casi todo el primer verso en un escolio a Teócrito. Sobre el mismo comenta que la manzana, fruto de Afrodita, es convocada a menudo con sentido erótico y que la idea parece ser que el hombre, con su rusticidad, no es capaz de alcanzar la altura de la mujer en su esplendor. Este no es un punto irrelevante al momento de pensar en el porqué de la trascendencia y o la iluminación de ciertas obras en determinados periodos de la historia. Es que quizá aquella voz antigua no sea ni más ni menos que una que supo expresar la voz de un colectivo, la voz de un nosotras, aunadas por un mismo condicionante de género. Dice Sartori, abro comillas, informe goce de fronteras errantes, deshabitado de mí, híbrido y feroz, lamiente, oscuro, bella porosidad infinita, cierro comillas. Lo erótico hace presencia en un plano por detrás de las jerarquizaciones de concepciones, tal vez desafiantes. El desafío, en una instancia de vitalidad inexorable, se despliega y potencia en el plano poético. Y ello, en palabras del filósofo contemporáneo Lucas Soares, no es ni más ni menos que el rol del poema. Encender la lucha interior por la pregunta acerca
del quiénes somos, del sentido, de lo filosófico. Muchas gracias. Carolina Pelleretegui nació en 1976 en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. Es escritora y docente, profesora de biología y bibliotecaria de instituciones educativas. Como escritora participó en varias antologías. En 2018 obtuvo el primer Premio Internacional de Literatura Infantil Julio C. Cova Libreza en Ecuador por su cuento Margarita. En 2017 fue seleccionada por la Universidad de La Plata, Cátedra de Lenguaje Visual 3, para formar parte del libro solidario por su cuento Empalabrada. También en 2017 presentó su primer libro de cuentos para adultos, Limbo. Dicta talleres de escritura creativa para niños y adolescentes. Les leo ahora la contratapa que en su momento escribí, muy breve, concisa, para su hermoso librito Elena y el mar. A quienes vivimos en esta ciudad, el mar nos atraviesa. A un tiempo, su ternura y su fortaleza contagian imágenes, creaciones y sueños. Hasta nuestros recuerdos y lo que sabemos de la infancia son alcanzados por la impronta oceánica. Hay un ininterrumpido tiempo de mar en estos poemas de Carolina Pelleretegui, al punto de que todas las pequeñas mujercitas en torno quedan contenidas en Elena, hoy y para siempre. Agradecemos este nuevo peldaño en la creatividad de la querida poeta, escritora y docente que nos regaló Elena y el mar. Libro que muy pronto va a estar disponible como ebook, como en realidad como libro visual en nuestra librería virtual Miradas de Artista, a la cual ustedes pueden ingresar para ver la cantidad de títulos que están disponibles, algunos sin precio o con un precio bajísimo, otros inencontrables ya en su versión física. A los datos leídos sobre Carolina Pelleretegui agreguemos que últimamente formó parte de una antología del 10º aniversario de la editorial Ediciones El Mono Armado, muy conocida por todos ustedes, y en la cual los poetas marplatenses estamos absolutamente cercanos e identificados. Bien, con ustedes la señora Carolina Pelleretegui. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Carolina Pelleretegui, soy de Mar del Plata, de Sierra de los Padres, a 20 kilómetros de Mar del Plata. Y bueno, estoy primero sumamente agradecida por la invitación de Carlos Cartolano a su programa Palabras al Aire. Muy feliz de formar parte. Y bueno, quería compartir con ustedes algunas de las poesías o poemas que escribí primero con mi libro Elena y el mar, un libro de poesía para niños, un libro que hice con muchísimo cariño, acompañada por las ilustraciones de Claudio Robles, un artista marplatense, y que editó de una manera dulce y tierna Enrique Cartolano, y Lágrimas de Circe. Aquí está la tapa. Cuando yo empecé a escribir, yo soy docente, soy bibliotecaria y además escribo. Y cuando empecé a escribir Elena, tenía idea de rememorar toda mi niñez. Yo nací en Buenos Aires y veníamos todas las vacaciones de verano, durante hasta los 12 años míos aproximadamente, veníamos de vacaciones a Santa Clara, a Mar del Plata. Y todas las experiencias que a mí me quedaron de mi niñez, en el mar, en la playa, me marcaron muchísimo. De hecho, bueno, a los 15 años nos vinimos a vivir a Mar del Plata, así que para mí fue
un golazo porque yo amaba Mar del Plata, amo el mar. Y bueno, entonces, en base a todos esos recuerdos que a mí me quedaron de mi niñez, tuve ganas de trasladarlos a un libro contado. Entonces, este libro está contado desde la visión de una niña, de Elena. Elena es un nombre que me encanta. Y bueno, y sus vivencias en la playa, en esa playa que yo recuerdo, en las observaciones que hace Elena en base a su observación, ¿no? Las observaciones que hace en base a su percepción de la vida, de la naturaleza. Y bueno, les voy a compartir algunas. Vuelvo a decir, es un libro que a mí me encantó, que disfruté hacerlo porque bueno, una parte muy mía está acá adentro. Y bueno, la quiero compartir con ustedes. De Elena y el mar les voy a leer. Les puedo leer el principio, cómo comienza. Y empieza así. El papá de Elena es un hombre tan, pero tan alto, que cuando se sube a una escalera, parece que los árboles sintieran envidia. La mamá de Elena, en cambio, es tan, pero tan bajita, que si se descuida mirando el mar, el agua se la puede llevar como a una arenita. La familia de Elena vive en una casa en la playa y el aire del mar llega con cada ola. Cuando yo era chica y venía a la playa, las aguas vivas me daban mucho miedo. Esto es para ellas. Agua viva, medusa, medusita. Elena salió llorando del mar. El agua le había quemado la pierna y ardía. Ardía mucho, tanto, muchísimo, que no lograba entender por qué. Su mamá le explicó que tal vez un agua viva, una medusa, una medusita, vio su pierna chiquitita y quiso salir del mar. Y como es transparente, invisible como el aire, Elena no la vio pasar. Lloraba, Elena, lloraba. Ya va a pasar, amorcito, ya va a pasar, dijo su mamá. Anochecer. Desde la ventana de su pieza, Elena ve la luna. Piensa un rato en sus amigas y en cuánto las extraña, y pensando en ellas se va a la cama. Está por terminar el verano y los días de a poquito se hacen cortos, y la luna ahora está bien alta y le susurra una nana en los sueños que Elena canta. La noche llega con calma y se hace bien larga, larga la noche, larga, para soñar lindos sueños y dulces nanas. Una manta caliente envuelve a Elena y la hamacan estrellas bien estrelladas. Con luces de 1000 colores y entrelazados, hay granos de arena bajo la cama. Cuando yo era chica y venía de vacaciones a Santa Clara, la ventana de la habitación se veía, yo recuerdo que se veía la luna y se escuchaba, estábamos muy cerca de la playa, y se escuchaba el sonido del mar. Abríamos las ventanas con mosquitero porque hacía mucho calor y se escuchaba el sonido del mar y la luna. Y eso a mí, eso es un recuerdo que me quedó súper grabado y bueno, acá está, vertido en este libro. Uno más, atardecer. ¿A dónde se va el día? ¿Cuál es el misterio del sol, de la mañana y de la noche? Todo se queda en calma, como el silencio antes de quedarnos dormidos, como voces que se van alejando de la playa. ¿Dónde duermen los peces y las algas? ¿Dónde se cierra la anémona cuando el sol se va a la cama? Bueno, acá están leídos algunos de los poemas de Elena y el mar. Los invito a que lo busquen si tienen ganas, que lo compartan para niños, niñas de 0 a 99, 100 años, pueden disfrutarlo todos. Bueno, espero que les haya gustado. Y también quería compartir algunos poemas nuevos que estuve escribiendo, que van a formar parte de un libro que está en proceso, ya casi a punto de editarse. Tiene algunos poemas más viejitos, otros de los nuevos. Yo voy a compartir con ustedes algunos de los últimos. Estos no son para niños. No está dedicado a la poesía infantil. Apariencias. Quizá debiera arrepentirme de las miradas duras, de los pómulos blandos con poderes sobrenaturales,
de las cosas que digo y no escucho, y viceversa. No todos mis gestos son reproducciones sensatas de lo que imagino, porque tal vez piense en árboles derrumbados, bombas de estruendo, carbones que arden incandescentes o plantas carnívoras devorándolo todo, y sin embargo, mi sonrisa se parezca más a un carnaval itinerante, o si me descuido, a una hoja inmóvil flotando en el río. Música azul. A esa hora en que estamos, parecidos a las cigarras con el sol encendido, en el lugar donde la paciencia reina o la paz, no sé, y nadie encuentra el paradero de la tristeza porque dicen se mudó de barrio sin dejar ni una sola miga en el camino, y el verano entonces se puso de moda entre tu boca y tu lengua, y florecen todas las palabras de la patria que te habita. A esa misma hora los cuervos se detestan, los volcanes largan humo sin una sola gota de lava, gritan los brazos cansados de cruzarse y sin embargo se escucha por ahí una fiesta con música azul o turquesa que como el filo de las hojas va cortando, suave y contundente, una huérfana fascinación que reproduce el latido del corazón humano. Esa mujer. Y la boca de esa mujer dará al hombre que muerde su labio un lenguaje tenebroso, impaciente. Se abrirá tal vez como un lecho calcinado lleno de desobediencias, frágil como una espiga o fuerte, quién sabe. Rezará una plegaria fabulosa por los 4 ángulos de la casa, esa mujer que tiene la boca llena de lluvia o de tormenta, donde se arrojan ágiles los espíritus furiosos de los sueños. Bueno, y uno más. A ver, uno más. Acá. Mientras Venus. Como un séquito de Judas que nada lo detiene, pateo las reglas bajo las sábanas que anuncian este silencio de voz y cuelgan las ropas del amor y no se equilibran nunca las balanzas porque tu pecho lleva pegada la noche y las palabras muertas. Entonces yo armo tramperas y ni siquiera muero. Mi corazón canta patria y hasta los párpados del desierto bostezan y se intercambian colores, probablemente espesos, que espantan la fiebre o la llaman. Nos volvemos un signo de interrogación que nunca se cierra. Entonces resplandece mi dolor, mientras Venus, allá arriba, como una bestia encima de la mesa, arrasa con todo. Bueno, esos son algunos de los poemas del nuevo libro que está cocinándose ya ahí a punto de salir, que espero que se haga para este año. Y bueno, gracias por el espacio de nuevo a Carlos Cartolano, gracias a Palabras al Aire. Que la poesía siempre sea un estado, vivir en estado de poesía, que no falte nunca, que nos podamos encontrar siempre en las palabras. Y bueno, es mi deseo para todos ustedes y les mando un beso grande, un abrazo y sobre todo de nuevo agradecer al programa por el espacio a la poesía, el espacio a la palabra y poder encontrarnos con todos los amigos y amigas que amamos y valoramos a la poesía como modo de vida, ¿no? Bueno, les mando un beso enorme. Soy Carolina y nada, hasta la próxima. Hoy, entre otras cosas, les ofrecimos la palabra poética de Rubén Sebastián Melero, que ha tenido en su última edición, en su última publicación,
un poemario dedicado a la ciudad de Mar del Plata. Nuestro taller de hoy tiene que ver con justamente eso, los poemas dedicados, los poemas referentes a, los poemas alusivos a. Les proponemos escribir un poema, una microficción, un relato referido y alusivo a una ciudad, a una persona o a un acontecimiento. Esta es la tarea que les encomendamos para dentro de 15 días en que volvamos a encontrarnos. Los saludamos, les deseamos muy buenas lecturas, no dejen de ver La sal de la tierra, no dejen de leer a los autores que estamos ofreciéndoles, porque realmente son un lujo para la lectura. Y si se ponen a escribir, que sea con muy buena letra.